Se me perdió. Gracias por la presentación y de agradecer también el que me permitan estar acá ustedes conversando un rato. Agradecerles desde ya también a Natalia, Tamara y a Teresa también por toda la ayuda en esto, en la preparación de esta pequeña charla que espero les sea de utilidad y luego podamos conversar un poquito y también hacer una retroalimentación que siempre viene bien. Si les parece, voy a compartir pantalla, siempre y cuando esto no me la gane. Un poquito. A ver. Mm, ¿Dónde estás? A ver, díganme si están viendo la presentación o no. Sí, súper. Sí se ve. ¿Sí? A ver, y lo que quiero ver. Ya, se ve en la lámina que sería como el título, ¿cierto? Sí, se ve Bacán, súper. ya. Bacán. Ya, bueno. Como ya habían señalado, la idea de la charla de hablar un rato de lo que para muchos, sobre todo para los penalistas, para los fiscales, los defensores públicos y los litigantes privados, pasaría a ser como la última patita o a muchos más piensan como que no se preocupan mucho de este tema, que es la omisión y la eliminación de los antecedentes penales, de lo que es el certificado de antecedentes penales. Eh, bueno, yo sé que la mayoría ya lo debe conocer, pero con tema ilustrativo, es esa típica hoja que se llama certificado de antecedentes. Muchos operadores también le llaman extracto de filiación. Nunca he tenido mucha claridad de por qué le dan ese nombre, pero al final del día, cuando hablan de extracto de filiación o certificado de antecedentes, este certificado que se obtiene a través del registro civil, con la clave única, el root de la persona, e indica cuáles serían, en pocas palabras, el prontuario penal o las anotaciones penales en virtud de una sentencia definitiva ejecutoriada, es decir, que ya no es posible presentar ningún recurso, interponer ningún recurso en contra de la misma. Así que cuando ya está todo zanjado, el tribunal tiene que enviarle al registro civil todas aquellas condenas para que éste vaya registrándola, indicando el nombre de la persona, el tribunal, es decir, con RUC, que es rol único de causa, el RIT, que es rol interno del tribunal, esos dos números rolean, como se les conoce, qué tribunal fue, si fue un juzgado de garantía, que puede ser, un tribunal oral en lo penal, y en menor medida, pero no imposible, también juzgados en lo criminal, que ya son no antiguos, pero previo 2000-2005, que es cuando parte la reforma procesal penal y los nuevos modelos de persecución y de maneras de llevar las cosas a juicio. Luego tiene que indicarse, bueno, por el delito que se condenó a la persona, a cuánto se le condenó y finalmente se indica también si hay una pena sustitutiva, que la vamos a ver brevemente más adelante involucrada, y si esta pena se encuentra o no cumplida. Es importante tener presente, y yo creo que muchos se habrán dado cuenta cuando uno bueno, necesita, ya sea porque estás postulando a algún cargo público o algunos trabajos te lo piden, que cuando tú obtienes tu certificado antecedente y vas a la oficina del registro civil, te hacen distinciones, que principalmente son cuatro. Está el para manejar vehículos motorizados, que este principalmente registra las sanciones vinculadas con ley de tránsito. Está para postular a la administración pública, Fuerzas Armadas, a grandes rasgos. Y luego viene el tradicional, que es para fines particulares, que es el que uno normalmente saca, que también se entiende el certificado para fines laborales. Y luego viene uno para fines especiales que en teoría como que intenta englobar todo, que es aquellos que te piden en ciertas postulaciones que uno hace a través del gobierno, que te dice necesita un certificado de antecedentes para fines especiales y en teoría saca ese. Entre el que está en la letra C y D, en definitiva, la diferencia no es tanta. El para la letra D involucra más cosas, como que debería ser más fidedigno, y en cambio el para la letra C respeta en mayor medida también lo que son las omisiones o va más al hueso en el sentido de las condenas que están con las que está la persona. Ahora, como yo ya le había señalado, el tema
para los operadores del sistema es que, bueno, condenan a la persona, todos se olvidan, condenado, absuelto, bueno, todos siguen con su vida. Pero ¿qué pasa con la persona a la que la condenaron? La persona que bueno, a través de su conducta constituía delito, se le juzgó o llegó a un procedimiento abreviado, formas más breves de llegar a una condena, pero bueno, cumple su condena. ¿Qué pasa con esta persona? Porque hay un gran vacío después que, bueno, nosotros queremos que la persona que comete un delito pague de alguna manera, ya sea con una pena efectiva, con una pena sustitutiva, ya sea estos llamados beneficios, pero luego también queremos que no siga delinquiendo y el tema de tener anotaciones penales genera un estigma enorme, tanto para fines laborales también como para fines sociales. Es decir, más allá de la condena que uno tenga, estar cargando todos los días con esto y que después se pueda estar ventilando en la prensa o en círculos familiares o amistades, o nuevamente se pueda ventilar cuando uno quiere obtener un trabajo, excede lo que sería el fin de la pena, lo que es, bueno, te condenamos para, por así decirlo, una forma, entre comillas, de retribución por tu conducta, pero no es la idea que esto sea perpetuo. O sea, si tu condena es limitada, ¿por qué tiene que esto ser al infinito? Y esto también está en parte relacionado con el también llamado derecho al olvido que se desarrolla cada día más en relación con Internet. Entonces, por eso es importante el asunto de, bueno, ¿qué hacemos con la persona que ya cumplió su condena? ¿Cómo puede eliminar su antecedente o en el intertanto qué puede hacer para omitirlo? Es decir, si bien la condena existe, está registrada, para efectos laborales, por ejemplo, va a solicitar la emisión del certificado de antecedentes, pero no va a figurar esta condena. No significa que haya desaparecido, solamente que se le está omitiendo. Por ello, lo importante es tener presente, al menos a mi parecer, estos cinco cuerpos legales, por darle un nombre, que es el Decreto Ley 409, el Decreto 64, la Ley 18.216, y luego, no menos importante, pero una aplicación más breve, la ley 19.628 y el decreto ley 3.482, que en relación a eso vamos a ir viendo, bueno, cuáles serían los requisitos y de qué manera una persona puede solicitar ya sea la omisión de antecedentes o la eliminación del antecedente o directamente lo que se llama subprontuario que engloba todas las condenas que esta persona pueda tener. Partimos por el decreto ley 409 que en pocas palabras lo que hace es que permite eliminar antecedentes penales, es decir, las anotaciones. No es el prontuario completo, sino que las anotaciones, una por una, siempre y cuando cumplan con los requisitos que esta misma norma establece. ¿Puedo pedir la eliminación de 3 anotaciones penales? Sí, puedo. Puedo pedir de uno también, de 4. Acá lo importante es que para cada anotación en particular hay que hacer el checklist de si se cumplen o no se cumplen los requisitos. Conforme la última versión de esta ley, no hay una exclusión respecto al tipo de delito que fundó la condena, solamente hay una pequeña excepción para la situación de condenados por delitos sexuales y delitos contra menores de edad, que dice relación de que, bueno, si bien tú puedes eliminar en teoría el antecedente penal, lo que no vas a poder eliminar va a ser tu anotación en los registros especiales, ya sea para que te prohíben trabajar en contacto directo con menores de edad o que sea cerca de menores de edad, por ejemplo, en colegio, en instituciones de salud, eh, comercio cerca de estos recintos. Bueno, ese antecedente, esta anotación que es un registro aparte, que no dice relación con el certificado de antecedentes, esa sería la excepción, de que si bien puedes pedir la eliminación, no obstante, esa anotación, que es una anotación perpetua de inhabilidad para trabajar con este tipo de personas, menores de edad, personas en situación de discapacidad, adultos mayores, eso se mantiene. Eh, esta ley, el decreto ley 409, la particularidad además es de que es una solicitud que hace la persona, entre comillas, el interesado, a el Seremi de Justicia, con apoyo del CAIS, que era el antiguo Patronato Guerrero, que está a cargo de Gendarmería. Los requisitos del decreto ley 409 para eliminar anotaciones penales, en primer lugar, es un tema de temporalidad. Como sale en el punto número 1, tienen que haber transcurrido
desde el cumplimiento de la condena, y esto es importante, no desde que te condenan, desde que la persona cumplió la condena, y acá hay que distinguir. Si es la primera anotación o primera condena de la persona, son 2 años desde el cumplimiento. La persona cumple, tiene que esperar a que pasen 2 años. O si tiene más de una condena, independiente del tipo de delito, pero si ya estamos hablando de dos, tres o cuatro, tiene que esperar 5 años desde el cumplimiento de la última condena, no desde la primera ni la intermedia, sino que desde el cumplimiento de la última condena tiene que esperar o 2 o 5 años. Este transcurso de tiempo te habilita para acercarte al CAIS de Gendarmería. O sea, si llega una persona y dice, mira, sé que me condenaron, no sé, pues, hace un año, y mi condena fue, no sé, ya me dieron 6 meses y ya lo tengo ultra cumplido. Quiero borrar antecedentes. Ya desde de cajón deberíamos descartar el decreto ley 409 porque no ha transcurrido este tiempo de condena que te habilite a acercarte al CAIS. En segundo lugar, tiene que haber observado a la persona una muy buena conducta en el lugar en que cumplió su condena. Y acá hay claro, en principio, y conforme al tenor de la propia ley, como está escrito, uno debería pensar, bueno, si la persona cumplió en un recinto penitenciario, la expenitenciaría, Colina 2, Colina 1, bueno, tendríamos que pedir a la gendarmería que nos entregue, por así decirlo, su hoja de vida donde vienen las anotaciones, si tiene alta conducta, media, baja, si estuvo involucrado a ciertos trabajos durante su permanencia en el centro penitenciario, no. Versus la persona que, por ejemplo, cumplió en libertad porque tenía alguna pena sustitutiva, una remisión condicional, que es una firma mensual, un arresto domiciliario en su casa, libertad vigilada o libertad vigilada intensiva, o inclusive estuvo bajo lo que es la prestación de servicios en beneficio de la comunidad, los llamados trabajos comunitarios. Pero en la práctica, en realidad, no se pide o no solicitan el certificado de cumplimiento de gendarmería de los que estuvieron privados de libertad. El hecho de haber observado una muy buena conducta en realidad queda a criterio del propio CAIS en relación al periodo de observamiento del CAIS, que está en el punto número 5, y es con ello, ¿no? O sea, no volvemos a su paso por la cárcel en términos simples, sino que se ve en base a lo que el CAIS diga durante el tiempo de observación que estuvo con esta persona. El fundamento de esto es un tema de igualdad ante la ley, porque dice, mira, no es lo mismo que yo tenga a un gendarme o gendarmería 24/7 observando mi comportamiento y viendo, bueno, si me porto bien o me porto mal, a que yo esté en libertad, firmando mensualmente en el CAIS y que en base a eso digan si mi conducta es buena o es mala. Es decir, es una desigualdad de condiciones, una forma distinta de vigilarte. Entonces, al final del día, se establece que en base a este periodo de observación del CAIS en el cual se determina si se ha observado o no una muy buena conducta. En tercer lugar, como requisito, es conocer bien un oficio o profesión. Entonces acá no es solamente la persona que tenga un título de carácter académico o técnico o que tenga un contrato de trabajo con el cual pueda demostrar que conoce bien un oficio o profesión determinada, porque Gendarmería permite que a través de una declaración jurada simple, es decir, sin testigos, una persona pueda dar fe de que conoce bien un oficio o profesión. Y muy importante, un dueño o dueña de casa también puede, a través de esta declaración jurada simple, acreditar que conoce bien un oficio o profesión, y el oficio sería, bueno, el oficio de cuidador, a través también, o cuidadora, a través también de una declaración jurada. En cuarto lugar está el poseer conocimientos mínimos, y acá la comilla, porque esto en base a la ley que se remonta cuando fue principios del siglo pasado. Cuarto, o sea, no, en 1980, si mal no recuerdo, pero es cuarto año de escuela primaria, que ya no aplica. Entonces gente dice, bueno, ¿qué significa que esta persona pasó cuarto básico? ¿Cómo lo acredito? Y acá, nuevamente, desde lo más básico o a lo menos un poquito rebuscado, pero lo más básico sería, bueno, si la persona tiene un certificado de estudio de que terminó cuarto básico, perfecto. Si terminó cuarto medio, mejor todavía. Si está cursando estudios actualmente de básico o de media, también sirve.
Y en principio también podría servir la declaración jurada, ya sea de alguien que lo conozca o del propio CAIS, o una declaración jurada simple en parte para también señalar que posee estos conocimientos mínimos, porque si nos remontamos a lo que era cuarto año de escuela primaria, y esto es lo que dice en parte la literatura, eso en realidad hablaba de que alguien supiera leer y sumar, como por ahí, pero no es como que se cumpla con un temario o un esquema específico. El quinto requisito, y este ya que es más sostenido en el tiempo, es que la persona tiene que estar en contacto permanente con el CAES a través de controles mensuales que se traducen en firmas mensuales. Si lo que está buscando eliminar es la primera condena, por así decirlo, se traduce en 25 firmas mensuales. Si lo que está buscando, en cambio, es eliminar 2 condenas o más, se traduce en 61 firmas mensuales. Como su nombre lo dice, en la práctica esta persona se pone de acuerdo, se coordina en el propio CAIS en base a lo que son sus disponibilidades, ya sea de trabajo, estudio, y concurre en la fecha en la que se acuerda a realizar esta firma mensual. Finalmente, durante el periodo de observación, es decir, el tiempo de prueba, ya sea hasta 25 firmas o 61 firmas, y hasta la fecha en que se dicte el decreto del Seremi de Justicia, esta persona no tiene que sufrir una nueva condena. Si entre medio aparece que fue condenado nuevamente, ya ahí, por así decirlo, partimos desde cero. O sea, todo se devuelve porque ya tiene una condena nueva. Entonces volvemos al tema, al punto uno, el transcurso del tiempo desde el cumplimiento de la condena. Como habla de condena, si llega alguien y dice, mire, ¿sabes qué? Me formalizaron ayer y yo ya cumplí el tiempo de cumplimiento y me estoy esperando a que salga el decreto del Ceremi, en principio no debería obstar porque habla de condena. ¿Sí? Y la condena uno la adquiere cuando, bueno, un tribunal te declara, te absuelve o te condena, e inclusive uno podría hablar de que también si hay recursos pendientes, un recurso de nulidad, un recurso de apelaciones, dependiendo de la instancia, todavía no deberíamos entender que existe una condena firme y ejecutorial, entonces no debería obstar. Entonces, en esos casos, el consejo es bueno, esperemos a ver qué pasa. O sea, no nos acusemos solos, sino que esperemos a ver qué pasa. Si tienes la calidad de imputado aún, no debería ser un impedimento para que el decreto sea emitido. Acá lo que les estoy exhibiendo, esto lo ustedes directamente, lo copié directamente de uno de los manuales que tiene Gendarmería del año 2010 en relación a cómo se acreditan los requisitos del Decreto Ley 409. Y bueno, como pueden ver, parte por la acreditación de firma, que sería la más simple, ya sea un certificado que tienen ellos o, en otros casos, el libro de control, que vamos a ver brevemente, situaciones que pueden pasar en relación con en relación con lo que son las firmas. Es decir, una persona puede partir firmando en un centro en particular y después por cosas laborales, de traslados familiares, termina firmando en un centro distinto. Entonces, por eso el certificado de acreditación del periodo de control es una forma, pero también la exhibición del libro de control de firmas, si es que tenemos que unificarlas, también podría ser útil. Respecto al extracto de filiación, esto es relevante porque, bueno, hay que acreditar que han pasado los tiempos y que estamos hablando de una o de 2 condenas y cuándo fue la última condena, para eso lo piden. Ahí tenemos el tema también del certificado de estudio, mínimo cuarto básico, y ahí puede ser diploma, certificado del Mineduc, alumno regular u otro tipo de documentos que permita dar cuenta de este requisito. O sea, aquí uno igual puede ser un poco más creativo y se puede buscar soluciones en el caso de que no se cuente con ninguno de los 3 primeros documentos en cuestión. El certificado de residencia, si bien en principio no es un tema de acreditación de requisitos, al final Gendarmería lo pide. Ya lo pide, entonces, acá en vez de pelear por requisitos tan chicos y tan fáciles de obtener contra la marea, yo lo que recomiendo es que cuando una persona se acerca y dice, ok, y definimos por dónde vamos a solicitar la eliminación o la omisión, es pedirle siempre a todo evento el certificado de residencia porque nunca está de más. O sea, tenerlo por si acaso, por si de repente tenemos un funcionario que dice, oye, yo lo quiero pedir, en vez de estar peleando y elevando quejas, tengámoslo a mano.
Como habíamos visto, el tema de la profesión oficio, ahí tenemos ya todo como 11 opciones que entrega. Dentro de la número 6 está el tema de la declaración jurada, decirle a la persona, bueno, anda a una notaría, se le puede redactar la declaración jurada, que la persona la lleve a una notaría para, uno le dice, oye, llévala para que quede ante notario. Y con eso siempre, pero no tiene que ir con testigo, a eso se refiere muchas veces. No vale la pena llevarle sin que esté ante notario porque probablemente por un tema de la práctica un funcionario te la va a rechazar. Pero si se fijan, certificado, boleta de honorario, hasta una declaración de impuestos, comprobante de pago del IVA, o sea, las opciones para acreditar este requisito son amplias, son varias. El que dice solicitud del interesado, ese es un requisito, es un documento que en realidad el propio CAIS tiene. Cuando la persona va, eh, el CAIS tiene varios formularios ya donde está la solicitud del interesado en el sentido de que se eleva en parte a lo que es el CEREMI. Oye, ¿y por qué? Es chistoso, porque a ver, en teoría, la persona debería ir al CEREMI a decirle, por favor, yo cumplo con todos los requisitos, así que tramite mi solicitud y el CEREMI la debería recepcionar y debería pedirle al CAIS que le mande todos los documentos pendientes, como un círculo. Y acá en verdad lo simplifican un poco, o sea, el propio CAIS tiene todos los formularios, tiene todos estos documentos tipo, donde está la solicitud del interesado, donde el mismo CAIS te la hace firmar y ellos mismos acto seguido adjuntan toda la documentación y esta se envía directamente al Ceremi de Justicia que corresponda. Entonces, por eso sale esto de solicitud del interesado. Acá sale la acreditación del cumplimiento de condena y pago de multa. Es importante tener presente que van a haber casos de condena, no sé, ya te condenaron a 61 días, y eso es, y eso ya lo cumplió con un año de firma mensual. Entonces pasa el año, cumplió la condena, tenemos que esperar los 2 años por ser la primera para presentar la solicitud o ir a donde el CAIS y decir, tengo los 2 años, vengo a que empiece mi periodo de observación. Pero si entre medio está la persona condenada a 61 días y una multa de 3 UTM, lo que también hay que pedirle es, bueno, la acreditación del pago de la multa. ¿Ya? Si la persona te dice, mira, yo cumplí mi condena hace 2 años, pero no sabía o se me olvidó o no me dijeron bien que tenía una multa, yo creo que lo recomendable es que la persona la pague y se la pague ante el tribunal, se le solicita al tribunal que certifique el cumplimiento de la condena, indicando, oiga, que la persona cumplió la condena corporal, por darle un nombre, con tal fecha, o sea, soplándole un poco al tribunal que estamos claros de la fecha en la que esta persona habría cumplido, esperando a que el tribunal certifique eso y con eso igual intentar eliminar por esta vía, pensando, o lo que yo creo al menos, de que cuando se habla de condena, debería ser la condena corporal y no en principio el pago de la multa. Vi que hay una mano levantada. Hola, sí, no sé si las preguntas van a ser al final o la puedo hacer al tiro. Como prefieren, yo aquí. Es algo muy cortito, pero es que me quedó la duda porque me ha pasado con personas que hemos llevado al CAIS y le han hecho como la evaluación para ver si pueden o no eliminar según el decreto y como que nos hicieron creer, por eso quería hacer la consulta, de que tenían que tener absolutamente todas las condenas cumplidas para poder entrar por el decreto 409, que pese a que si tenían algunas cumplidas, como otras no estaban, no podían eliminar. Entonces ahora tú mencionaste que se puede hacer por condena, y ahí no nos dejaron que la persona ingresara nomás, porque no la tenía toda cumplida. Pese a que así tenía algunas cumplidas, no sé si me explico. No, sí te explica. Y creo que yo no me expliqué bien. Sí, ese es el problema. Yo creo que Kai tiene razón, porque al final siempre hay que ir a la última condena. Porque recordemos que lo que hace una nueva condena como que te quita el tiempo. Entonces, si viene una condena que, no sé, cumpliste 2022, ya cumpliste enero 2022, entonces ya enero 2022 sí, oye, mi primera condena puedo. Pero si tiene más de una condena, ya tendría que ser alguna que haya sido cumplida en 2019 para que nos calcen los 5 años, pero tenemos que irnos a la última. Porque la nueva condena nos va quitando el tiempo. O sea, si tenía ahí una que cumpliste en 2019, dice, oye, 2024 pasaron 5 años, pero entre medio te apareció otra, jodiste, tenéis que empezar de nuevo en la última condena y de ahí contar los 5 años hacia adelante. Te agradezco la pregunta porque
también ayuda a clarificar un poco. No sé si logré responder. Bacán. Entonces, bueno, estas dos láminas, como digo, las saqué directamente de lo que es el propio manual de gendarmería, entonces yo creo que es un buen referente para hacer el checklist bueno, este es un checklist en verdad de gendarmería. O sea, acá lo que ustedes, por la labor que entiendo que es de asesoría y acompañamiento, en verdad lo principal es, bueno, ¿cuánto tiempo pasó de la última condena? Si son varias, bueno, pasaron los 5 años desde el cumplimiento de la última, tenéis todas cumplidas además, y si es la primera, bueno, pasaron o no los 2 años desde el cumplimiento de la misma hasta ya el día con los pagos de las multas, y con eso un certificado, el certificado de antecedentes. Y si no, y si por ejemplo sale que está la condena, figura todo, pero no figura que está cumplida, hay que pedirle al tribunal a través de un escrito simple, vengo a solicitar, por favor, se certifique el cumplimiento de la condena en causa tanto, de fecha tanto, que habría sido cumplido con fecha tanto. Porque eso en teoría le corresponde al juzgado de garantía o al tribunal oral en lo penal. En verdad, al juzgado de garantía le corresponde hacer ese trabajo. Jaime. Hola, Hola. gracias. ¿Me escuchas? Sí, perfecto. Bacán. Es que yo no sabía lo de... Entonces por eso estoy un poco confundido porque yo sabía que, claro, si tenías más de una condena tenías que firmar durante 5 años, pero para mí es nuevo eso de que tienen que haber pasado 5 años desde tu última condena para empezar a firmar. O sea, tienen que pasar 5 años y después tú firmas durante 5 años más. ¿Es eso? Claro. O sea, O al sea, final van a pasar 10 años para que puedas eliminar tus antecedentes. por el 409 en teoría sí. Ya, vale, gracias. Y se asimila un poco como a temas de prescripción, pero claro, va por ahí. O sea, primero tiene que haber transcurrido del cumplimiento y luego haber estado en contacto. Entonces, las situaciones que se pueden dar en estos casos es, por ejemplo, lo que es un tema de inasistencia a control de firma. Puede darse un caso de que sea una firma, no sé, faltó a una firma mensual, entonces no es el fin del mundo, la puedes justificar. Ya certificado médico, de trabajo, estudio, declaración jurada o hasta una justificación verbal. O puede darse el caso de una inasistencia de 3 meses, que ahí el problema que se da es que pasaría entre comillas lo que es una revisión de consejo técnico y que ahí dependería si esta persona, si este consejo, bueno, recomienda o no recomienda que la persona siga firmando o en teoría partimos de cero. Diego, dice Diego, no sé, porque no, Sí, no. Begoña es mi nombre, pero sí dice Diego. Mira, es que me queda una duda respecto a lo que comentaba Jaime también, porque en Dime. la práctica nos ha pasado que la persona termina el cumplimiento, se dirige al CAIS e inmediatamente inicia el proceso de eliminación. Entonces, me llamó la atención esa diferencia que pueda estar respecto del decreto y lo que pasa en lo concreto, digamos, Sí. porque no nos había pasado antes que exigieran esos 5 años para iniciar a firmar, o sea, iniciar la firma. Entonces ahí me quedó como la duda. Mira, lo que pasa muchas veces, y eso también ahí uno tiene que jugar un rato, es que si cacháis que en el CAIS en realidad están confundiendo el requisito y para ello en verdad el transcurso de los 5 años no lo están pidiendo para habilitarte con las firmas, tenéis que seguir así. O sea, lo que a mí me pasa muchas veces, si lo están interpretando de esa manera y esa manera te beneficia, puta, dale. Porque en principio debería ser como un periodo de habilitación para poder presentarse al periodo de cumplimiento. Pero si tenía un CAIS que en verdad su criterio es como, oye, esto puede ir de la mano y el transcurso de los 5 puede darse con el periodo de observación, también no debería haber problema, porque, por ejemplo, las personas que están privadas de libertad, o como llamamos al tema de la observación del el buen comportamiento, y se confunde por el periodo de observación o en la práctica se ha hecho de otra manera, acá también puede pasar lo mismo. Ya. No sé si respondí
Sí se responde. O sea, igual hay personas que de hecho también desde el relato dicen, no, hay que esperar 10 años. Ahí como que estaba pensando No, ahora exacto. Sí, no, ahí hay que reclamar. Hay que reclamar. los 5 de que pase, transcurra el tiempo y luego los 5 del control de firma. Entonces me quedaba Sí, esa duda, pero sí se entiende. claro que como que en teoría debería ser como un periodo habilitador y luego vendría el periodo de observación. Pero, como digo, si lo están interpretando de la mano, pucha, yo creo que es conveniente al menos desde la perspectiva de ayudar a alguien a ahorrar su antecedente. No, de todas maneras, no era como para, era como para contrastar, que heavy que pueda estar escrito de una manera y que en la práctica se lleve a cabo de otra, o sea, que al final depende un poco de cada case cómo se usa el decreto, me parece, bueno, Puede cosas que pasar, pasan claro. en el mundo de gendarmería, Sí, lamentablemente. claro que va a depender muchas veces del criterio y ahí también ahí viene el know-how que tienen ustedes. Y eso es súper importante, que en ese momento, al momento de asesorar a alguien, mira, oye, ¿qué CAIS te tocaría de la región metropolitana tal? Mira, en nuestra experiencia, este CAIS se maneja de esta manera. Aprovechen. Ya, gracias. Gabriela, hola. Hola, ¿se escucha? Sí, Sí, perfecto. ya. Es que tengo una duda respecto a si hay una persona que, bueno, cumple con los requisitos para hacer la eliminación, Ujú. eh, teniendo más de una causa, ya todas cumplidas, pero no sé, ya, supongamos que la persona lleva 5 años, o sea, 2 años firmando, le restan 3, pero entre medio del proceso de firma, eh, vuelve a caer detenido con un nuevo proceso judicial. Mi Ujú. pregunta es si es agravante o sea, si es un agravante o es un facilitador respecto a su nueva condena, si es que hay antecedentes de que esta persona se vinculó al CAIS para iniciar la firma. O Como sea, que si la, influye como en el nuevo, en su nuevo proceso judicial, influye en algo positiva o negativamente. Es un antecedente, digamos, como que la persona se acercó al CAIS o no se acercó. yo creo que para lo que sería su nuevo proceso penal, si se acercó o no se acercó al CAIS, yo creo que es indiferente, ya para su nuevo Ya, proceso penal. Porque, claro, uno podría verlo desde la perspectiva como, mira, esta persona en verdad busca reinsertarse y pasó algo nuevo, pero claro. también puedes tener un juez que te diga, oye, y además estás firmando y volviste a caer, entonces depende de la mirada. Entonces yo creo que es indiferente y normalmente al menos lo que son los no, el proceso no se habla de si la persona está o no está vinculada al CAIS. Ahora, si estaba firmando, la condenan y la condenan nuevamente, lo que sí se puede hacer en algunos casos, y esto ya es más facultativo, es de repente pedir que el tiempo que alcanzó a tener, vale la pena intentarlo, se le sume al nuevo periodo de observación. Ah, ok. ¿Ya? Eso sí vale la pena intentarlo. Incluso creo que hay un par de formularios que están donde es como que está la solicitud oye, mira, no sé, pues alcancé a firmar 1 año y medio, tuve una condena nueva, entonces pido que por favor estas firmas me las trasladen a este nuevo, a cuando yo vuelva a acercarme para este nuevo periodo de Claro. observación. Esto vale la pena hacerlo. Ya. Gracias. Bueno, gracias a ti. Entonces, como bueno, ¿qué es lo que pasa? Si la persona dice, oye, tuve una asistencia a firmar, vale la pena ya sea pedirle algún tipo de certificado, también la justificación verbal es apta. Cuando ya son, lo que sí hay que recomendarles es que al menos que no sea 3 meses continuos o siempre evitar más de una ausencia mensual, porque puede darse que esto pase a una revisión de consejo y a veces dices ahí que el incumplimiento entre comillas es grave, entonces pucha, podríamos como que retrotraer un poco la situación y perder el periodo firmado. Así que eso es. Lo otro es la posibilidad de traslado de unidad. Muchas personas le puede pasar que ya sea se cambian de domicilio, cambian de región, entonces necesitan firmar en otro CAIS. Es posible solicitar el cambio, sí. También está incluso la opción de que si la persona intempestivamente tuvo que viajar y, por ejemplo, no sé, encontró un nuevo trabajo que era ahora ya, pasa mucho, hizo un trabajo de, no sé, 3, 6 meses o más,
podría eventualmente presentarse en la nueva región en la que está ubicado la persona y pedir que allí se continúe su proceso de firma. Y ahí hay un supuesto libro temporal de estas firmas que luego debería ser informado o si pide el traslado deberían considerarse estas firmas intermedias. Lo que siempre hay que aconsejar es que ante cualquier cosa hay que acercarse al CAIS. A diferencia de lo que una persecución, acá el CAIS está como que en una parada más o menos o al menos le instruye de facilitar este proceso. Entonces la idea, más que es entenderse de la situación, oye, falté un mes, mejor me hago el loco o la loca y no prefiero nada, lo mejor es acercarse siempre, ya sea en otra región, para poder mantener su periodo de control o las llamadas firmes. Y bueno, el caso de una nueva condena, ahí lo que pasa y lo que podría darse es, bueno, pedir que una vez que estén los nuevos plazos, que se le considere estas firmas que se alcanzó a hacer antes de la nueva condena. Ahora, entonces, a modo de resumen, con el decreto 409, está el tema de los transcursos del tiempo y específicamente es para eliminar anotaciones. Puede ser una, pueden ser varias, siempre y cuando se cumpla y siempre que estemos considerando la última condena que tiene la persona. La otra posibilidad es a través del decreto 64, que la gran diferencia es que ya no es una solicitud a través del CAIS de Gendarmería al CRM de Justicia, sino que esta es una solicitud que la persona hace como un trámite administrativo ante el Servicio de Registro Civil e Identificación, es decir, ante el registro civil. La persona tiene que ir con su cédula, con su certificado antecedente, el certificado de condena, certificado de residencia, acercarse al registro civil, ya sea para eliminar anotaciones prontuariales, que es lo mismo que anotación penal, o el prontuario, que al final del día es como la eliminación a rajatabla de todo lo que está en el certificado. Sin embargo, ya los tiempos son distintos y las situaciones también son distintas. Acá yo listé, si no estoy mal, claro, 5 situaciones. La ley tiene de la letra a la letra I, pero acá yo creo, las que yo listé acá, creo que son las que más se podrían dar. Ya sea que una persona es favorecida con una ley de amnistía respecto al delito en cuestión que quiere eliminar. Es decir, oye, me favorece esta ley de amnistía, pero tengo otras anotaciones penales que no dicen relación, no te va a eliminar el prontuario, te va a eliminar solamente esa anotación. Lo otro que puede darse, a mí no me ha tocado verlo, pero siempre puede pasar, y creo que es lo más terrible, que es una anotación manifiestamente errónea, ya sea un alcance de nombre, alguien digitó mal el root, yo aparezco con una condena, no tengo nada que ver con eso, entonces ahí uno puede solicitarle al registro civil la eliminación. Yo creo que en este caso puede que haya una vuelta más larga, porque, bueno, si es manifiestamente erróneo, tendríamos que ir al tribunal en donde se dictó, pedir que se certifique quién tuvo la calidad de condenado y ver si que con eso ya podemos ver que hubo un alcance de nombre o hubo un error de digitación al momento de enviar la información al registro civil y con eso pedir la eliminación de esta anotación manifiestamente errónea, o si de repente, bueno, se puede ir complejizando más la situación. Pero es una opción. Lo otro es directamente el transcurso del tiempo. ¿Ya? Y acá el decreto 64 es más simple que el 409 porque acá basta que desde el cumplimiento de la condena haya transcurrido el tiempo. No hay un periodo de observación. O sea, transcurrió el tiempo para cuasi delitos y simples delitos 5 años y para crímenes 10 años y con eso ya una persona puede pedir la eliminación de la anotación. Pero, y acá viene un tema importante, es que mm, 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 que tiene que ser, como dice ahí, que no supere los 3 años. Y acá viene un tema que en verdad, que por eso incluso me hace volver a mirar la ley,
siempre me pasa. Pero ¿cuál es? A ver, en teoría, las condenas que no superan los 3 años son siempre condenas de simple delito, como pena concreta. Entonces, ¿cuál es el tema? Que acá la distinción va a estar en si la pena abstracta, es decir, la que aparece en el Código Penal, obedece una pena de simple delito o obedece una pena de crimen. Porque la letra G te dice, cuando se trata de personas sancionadas por cuasi delito, simple delito o crimen, con multa o con pena corporal o no corporal, hasta de 3 años de duración. Y ahí hace la diferencia de transcurridos 5 años o 10 años desde el cumplimiento de la condena si se trata de un crimen. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Primero, el primer check es, bueno, que la condena no supere 3 años. En la práctica, si dice fue condenado a 3 años, o si dice que fue condenado a presidio menor en su grado medio, estamos dentro de este requisito. Es decir, tenemos una condena que no supera los 3 años. Ahora bien, si estamos ante un simple delito, como por ejemplo unas lesiones menos graves, que puede pasar, estaríamos ante un periodo de 5 años. Pero si en cambio estamos ante una pena de crimen, como por ejemplo una persona que está castigada con una administración desleal que supera varios millones de pesos, ahí esta persona, aun cuando, no sé, llegó a un acuerdo con la fiscalía, un procedimiento abreviado, y lo condenaron a 540 días, que equivale a año y medio, como el delito por el que fue sancionado tiene la categoría de crimen, tiene que esperar 10 años desde el cumplimiento. Esa es la diferencia esencial que hace la letra G del artículo 8º. Cuasi delito, en cambio, la mayoría de los casos son accidentes vehiculares. Bueno, ahí va a tener que esperar 5 años desde el cumplimiento de la condena para solicitar la eliminación. En cambio, en el caso de las faltas, ahí es menos tiempo el que le exigen y vamos a considerar como falta aquellos delitos que están sancionados hasta con 60 días, es decir, que equivale a penas de prisión, o cuando están únicamente sancionados con penas de multa, que la ley dice, el que cometa X conducta será sancionado a tal pena de multa. Ahí desde el cumplimiento tienen que transcurrir 3 años y puede solicitar la eliminación de la anotación. Volvemos a esta lámina, pero el tema relevante, y lo quiero tocar en este punto, es que acá este decreto lo que sí exige siempre es que la persona que busca eliminar la anotación sea su única anotación y que además estemos hablando de una irreprochable conducta anterior que pasa a ser en términos generales lo mismo. Entonces, acá es la persona que tiene una sola anotación, es quien podría solicitar la eliminación a través del decreto 64. O, como sale en la excepción, si transcurrido 20 años desde el cumplimiento de la pena y la anotación que se busca eliminar es la única, también puede pedir la eliminación. Jaime. Entiendo entonces que con el decreto 64 no hay que firmar. No, Uno va directamente al registro civil a pedir la eliminación y no es omisión, es eliminación. eliminación. Perfecto. Uno va a pedir la eliminación. Ahí llega la persona. Ok, oye, tienes tu certificado de antecedentes que dice cumplida con tal fecha, o el certificado del tribunal que dice, bueno, con tal fecha la cumpliste, perfecto. No sé, estamos hablando, como no sé, como dar el ejemplo, no sé, tení unas lesiones menos graves que tienen pena de simple delito, perfecto. Entonces, pues desde que cumpliste hasta hoy, ¿pasaron 5 años? Pasaron 5 años. ¿Es tu única anotación? Es mi única anotación. Entonces, corresponde que te dirijas al registro civil a pedir la eliminación de esa anotación de conformidad al decreto 64. ¿Por qué se con el registro civil? El decreto ley 409, en cambio, es bajo la observación de gendarmería. Entonces hay unos con el CAIS y el otro directamente al registro civil. Ahí
hay como profesores que creen que entre estos decretos como que existe una pugna y que uno anula al otro, pero en la realidad son herramientas distintas y que depende del caso a caso. Entonces, volviendo a la lámina anterior, hay que hacer la distinción cuando estén con alguien que cuando cometió el delito era menor de edad, es decir, tenía menos de 18 años. ¿Por qué es relevante? Porque si la pena de alguien que cuando cometió el delito lo condenaron hasta 3 años, la elimina inmediatamente. Una vez que la cumple, esa condena se tiene que eliminar. Si cuando cometió el delito era menor de edad. Pero en cambio, si la condena es superior a 3 años, ahí tiene que esperar desde el cumplimiento que pasen 3 años para poder eliminar esa anotación. Esa es la única diferencia cuando alguien te traiga una, y bueno, y uno también puede hacer la pregunta, cuando cometiste ese delito, ¿eras menor o mayor de edad? No era menor de edad. Siempre también verificarlo con la sentencia condenatoria, la resolución que debe decir la fecha o la edad de la persona que cometió el delito, y bueno, ahí la regla es distinta. Si la condena fue hasta 3 años, se elimina desde el cumplimiento. Es cuasi automático. O sea, hay que ir a pedirlo. Pero si fue superior a 3 años, es decir, el presidio menor en su grado máximo en adelante, hay que esperar 3 años desde el cumplimiento. Esa es como la gran diferencia. Pero, como les señalaba, siempre tiene que ser que la anotación que se busca eliminar sea la única. Eso es lo importante. Ahora, está la letra B que habla que se puede eliminar la anotación cuando en favor de la persona que la busca eliminar se decretó el sobreseimiento definitivo. El sobreseimiento definitivo es una manera de determinar las causas por causales que pueden ser prescripciones, como prescripción de la pena, prescripción de la acción penal. Puede ser cuando es evidente la inocencia de la persona, no es ni siquiera necesario ir a juicio para que un juez diga es imposible que tú hayas cometido el delito. Por ejemplo, un sobreseimiento puede ser cuando a mí me acusaron por haber matado a la reina Isabel y yo digo, pero si mira, acá yo tengo, no sé, saco un video que el día en que la reina murió yo estaba en Chile. Tengo acá un video, no hay ningún movimiento migratorio, o sea, imposible que haya estado allá. Ya, o sea, la inocencia es absoluta. Entonces, no es necesario llegar a juicio oral para que una persona ya diga en tu causa terminado con un sobreseimiento. O, por ejemplo, si alguien me acusa a mí de matar a otra persona a través de mi voluntad, en el sentido a través de mis pensamientos, que yo pensé tanto en matarla que al final se murió, pero solamente porque yo lo pensé mucho, eso también sería materia de un sobreseimiento. Pero ¿a qué quiero ir? Que el decreto 64, en el artículo octavo, la letra B de Barco, tiene como una forma de eliminar la anotación, y lo hice, entre comillas, cuando sea dictado sobreseimiento definitivo a favor del procesado por resolución ejecutorial. Entonces podría pasarle que llegue algún usuario y le diga, oye, pero mira, a mí me sobreseyeron, entonces quiero eliminar mi anotación. Y acá hay que ir a la negrilla, porque si a esta persona la habían condenado, por ejemplo, a una pena de 61 días, la pena va a prescribir en 5 años. O sea, si él no entra a cumplir esta condena y pasan 5 años, se entiende que uno puede pedir la prescripción de la pena. Es decir, pasaron 5 años, siempre en Chile, y la persona dice, oye, yo no voy a cumplir 5 años después porque mi pena está prescrita. Ese sobreseimiento por prescripción de la pena no sirve, ¿ya? Porque es lo que dice la negrilla, salvo que se haya pronunciado en causa terminada por sentencia condenatoria y se hubiese fundado en la extinción de la responsabilidad penal por el cumplimiento de la condena, indulto, prescripción de la pena. ¿Por qué? Porque esta letra lo que busca es que alguien, respecto de que no se haya demostrado culpabilidad, se le haya sobreseído, que en el proceso moderno no pasa, es más para el proceso antiguo.
Entonces acá, si alguien dice, oye, mi pena prescribió, está prescrita, aquí tengo la resolución que efectivamente me da la razón y que dice que mi pena está prescrita, quiero eliminar la anotación, a través de esa causal, eliminarla sin más no se puede. Para que lo tengan claro, y eso es importante. Entonces, por eso pongo ahí que en consecuencia queda excluida la prescripción de la pena para solicitar la eliminación de la anotación respectiva. E inclusive podríamos encontrarnos con que el registro civil rechace eliminar esa anotación aún transcurridos los plazos porque se entienda que no hubo un cumplimiento de la pena. Se sobreseyeron porque prescribió, pero en principio no hubo un cumplimiento de la condena. Entonces podrían enfrentarse en ese caso. Así que cuando llegue alguien que diga, oye, a mí yo no cumplí mi condena, pero está prescrita, y acá tengo la resolución que dice, la pena está prescrita, tienen que ponerle en sobreaviso de que, bueno, podríamos esperar los plazos que dicta el decreto 64, pero aún así puede hacer caso por el decreto 64 que le rechacen la eliminación porque entiendan que no hubo cumplimiento de la condena. El otro aspecto, antes estábamos con eliminación de anotaciones, ahora podría darse lo que es la eliminación del prontuario, o sea, todas las anotaciones que están en el certificado antecedente. Y acá, es verdad, pasa a ser el legislador se pone un poco obvio, o sea, si todas las anotaciones están en las condiciones de la eliminación que el mismo decreto dice, voy a eliminarlas todas. Como que te dice, bueno, voy a eliminar una, pero si estuviesen todas, aunque no sea la única, sería como, pero, o sea, si están todas excluyendo lo que podría ser la letra G, porque pide que sea la única, podría eliminarlas todas. O cuando todas las condenas también estén en los casos del decreto ley 409 que habíamos visto, también entre comillas se elimina el prontuario. Y por eso hay profesores que entienden que acá hay una mezcla y que el decreto 64 elimina el 409, pero al final del día corren por bandas paralelas. Y finalmente, por muerte de la persona prontuariada, que bueno, la persona muere, se elimina su prontuario. Es un tanto más simple, pero más inútil. Ahora, la otra opción, y ahora estamos pasando a la tercera ley, es la ley 18.216. Esta ley lo que hace es que establece las penas sustitutivas o los llamados beneficios, dice cuáles son y cuáles son sus requisitos. En grandes rasgos, está la remisión condicional, que es una firma mensual, reclusión parcial, que es la persona normalmente de día 6 en su domicilio todas las noches por los mismos días de condena. La libertad vigilada, que puede ser simple o intensiva, dependiendo del tipo de delito, que la libertad vigilada al final del día es que la persona está en libertad, trabaja, pero tiene que estar en contacto con Gendarmería y con un encargado de libertad vigilada que es de Gendarmería, quien va a determinar un plan de actuación sobre esta persona y se le dice, oye, tenemos que reunirnos una vez a la semana, así tiene que ser, puede ser una vez al mes, tienes que buscar trabajo, inscribirte en una bolsa, en una bolsa de trabajo, son los requisitos, eso es la libertad vigilada. De todas, como la más simple, entre comillas, pero al final del día se aplica para una menor cantidad de delitos y delitos más severos. Y luego están los trabajos en beneficio de la comunidad, que son los llamados trabajos comunitarios. Entonces, esta ley, aparte de establecer estos cuatro, entre comillas, beneficios o penas sustitutivas, establece también reglas breves de omisión y eliminación de anotaciones penales, pero siempre en relación a la imposición de alguna de estas penas sustitutivas. ¿Qué quiero decir? Si una persona fue condenada a 540 días, no sé, por ejemplo, por conducción en estado de ebriedad, y le dieron el beneficio, entre comillas, de remisión condicional, que es firmar durante el año y medio, una vez que termina de firmar, ¿qué es lo que puede pasar? La omisión, una vez que termina de firmar, cumple con su firma y se trata de su primera anotación, su primera condena, lo que va a pasar es que el tribunal debería oficiar al registro civil para que se elimine esa condena. ¿Ya? Pero nuevamente, tenemos que estar en el caso de la imposición de alguna de estas penas sustitutivas, de algunos de estos beneficios,
un cumplimiento satisfactorio de la pena, que en realidad, eso se quedó pegado un tanto porque años atrás, si no estoy mal, desde 2012 hacia atrás, las personas podían incumplir con las condiciones del beneficio y no se iban a la cárcel, sino que se entendía que era cumplimiento insatisfactorio y aparecían los certificados. ¿Y cuál era la consecuencia? Bueno, que esta condena no se va a eliminar. Por eso habla de cumplimiento insatisfactorio. Cambio, ahora esa figura no existe, el cumplimiento insatisfactorio, pero sigue en el artículo 38 como requisito. Pero el tema es ese: haber sido condenado, te permitieron cumplir en libertad a través de un beneficio o pena sustitutiva, la cumpliste, se trata de tu primera condena, entonces una vez que cumpliste esta pena sustitutiva, se elimina la anotación. Y en el intertanto, mientras estás cumpliendo tu pena sustitutiva, esta se omite. Entonces, nuevamente, te condenan, te beneficiaron con una pena sustitutiva, una remisión condicional, libertad vigilada, arresto domiciliario como condena, o un beneficio o trabajo en beneficio de la comunidad, y es tu primera condena, no fuiste condenado anteriormente, esa anotación tiene que estar omitida. Y en principio es de oficio. Entonces, si llega una persona y dice, mira, quiero, no sé, omitir esta anotación, y ustedes ven que dice condenado, no se manejo en estado de ebriedad, 140 días, y le dieron remisión condicional, habría que hacer la pregunta, ¿esta es tu primera condena? Sí. Entonces ahí hay que pedirle al tribunal que oficie al registro civil, en virtud del artículo 38 de la ley 18.216, para que cumpla con omitir esa condena mientras se está cumpliendo. La única excepción a esa omisión va a estar en relación a los certificados para el ingreso a las Fuerzas Armadas, Fuerzas de Orden, Gendarmería. Allí, mientras cumple la condena, si saca el certificado para fines administrativos, le va a figurar. Ahora bien, en el número 2 hay un par de excepciones a cuándo va a omitirse y cuándo no va a omitirse una nueva anotación. Si la persona tiene condenas por falta anteriormente, aún así se le va a omitir esta nueva. Y si tiene condenas anteriores por simple delito o por crimen, pero para el simple delito transcurrieron 5 años antes de la comisión de este nuevo delito, no va a ser considerado. O si fue un crimen y transcurrieron 10 años antes de la comisión de este nuevo delito, tampoco va a ser considerado, y en consecuencia, esta nueva condena que está con pena sustitutiva, se le debería omitir de su certificado de anotación o certificado antecedente. Y una vez que la cumple, si estamos hablando de alguien que es su primera condena, o que, como lo dije recién, si tiene anotaciones anteriores por simple delito y pasaron 5 años antes de la nueva comisión, o si es crimen y pasaron 10 años antes de la nueva comisión, se le debería eliminar de forma automática, y si no, hay que solicitarlo directamente al tribunal para que oficie al registro civil, siempre con la excepción de la omisión para lo que son los certificados de ingreso a las Fuerzas Armadas. Entonces, para redondear esto, las penas sustitutivas tienen este tema. Cuando está condenado, hay que ver si es la primera o no la primera condena. Si tiene otras anteriores, ver desde cuándo fue la comisión en relación a esta nueva condena, para ver si puede optar a la omisión, y acto seguido si puede optar a la eliminación de esta nueva anotación, siempre de la nueva anotación en cuestión. Ahora ya, terminando con las últimas dos leyes, está la 19.628, que lo que permite es omisión del certificado antecedente para fines particulares y para fines especiales. Lo que habla esta ley es que cuando una persona fue condenada por delito
o hubo prescripción de la acción penal, o prescripción de la pena, o la pena la cumplió, debería omitirse esta anotación en el certificado para fines particulares, fines laborales, o para fines especiales. Entonces, en principio, todas las personas que, independiente del número de delitos, independiente de la causal, que tengan penas cumplidas, podrían solicitar la omisión a través de lo que señala el artículo 21 de la 19.628. Acá, sin embargo, yo en realidad tengo una salvedad, porque, a ver, hay un manual que lo dejo al listado de la presentación, que hay dos manuales de gendarmería, uno que habla solamente del decreto 409 y otro que es más genérico, pero son uno de 2008 y otro el genérico de 2008 y el otro de 2010. Y el manual de 2008 recomienda lo que es la omisión de antecedentes a través de esta ley, en relación al derecho al olvido, a la protección de antecedentes particulares o antecedentes privados. Sin embargo, de mi lectura del artículo 21, yo no entiendo a primeras de que en realidad sea una forma de omisión, porque lo que entiendo es que hay una prohibición para los organismos públicos de comunicar, una vez cumplida la condena o prescrita, estos antecedentes. O sea, entonces, a ver, por ejemplo, el registro civil no podría comunicar estas condenas si estamos en estos casos, o Gendarmería de Chile que lleva un registro, o la Fiscalía que también lleva un registro, o los tribunales que llevan un registro, en principio, conforme a esta ley, no pueden estar comunicando esa información. Pero si seguimos el manual de 2008, ellos consideran que a través de esta ley eventualmente uno podría solicitar la omisión de las anotaciones para fines particulares y fines especiales, porque debería entenderse que el registro civil como organismo público no puede comunicar las condenas en estos casos, y al emitirle certificado figurando ello, estaría haciéndolo, entonces estaría incumpliendo. Entonces, es una forma eventual de solicitar omisión, no eliminación. Esto es solamente omisión del certificado antecedente, principalmente yo creo que sirve para fines laborales. Tengo mi visión, pero también les comparto la visión que tiene Gendarmería, y yo creo que vale la pena intentarlo por esta vía. Acá, en principio, esta ley no discrimina por número de condena, no discrimina tipo de delito, solamente es una prohibición de los organismos públicos de comunicarlo en estos casos, si hay prescripción de la acción, prescripción de la pena, o si hay cumplimiento de la pena. Por otro lado, está el decreto ley 3.482, que en su artículo 9 también permite omisión. Nuevamente acá estamos solamente en casos de omisión para los certificados de vehículos motorizados, conducción de vehículos motorizados y fines particulares, en casos de falta, de un simple delito que no supere los 3 años en su pena. Es decir, cuando habla de penado hasta con 3 años de prisión, es hasta presidio menor en su grado medio. Cualquier otro simple delito que supere eso, ya quedaría fuera esta omisión. Y siempre tiene que ser la única anotación, y se exige que hayan transcurrido 5 años desde la condena para solicitar la omisión de este antecedente. Pero nuevamente, simplemente limitándonos a lo que es omisión. Con eso ya, a mi parecer, los principales cuerpos legales que creo que dicen relación, y les dejo en el PPT lo que sería este manual de Gendarmería, que es el manual práctico para la omisión y eliminación de antecedentes, de 2008, hay que tenerlo siempre en consideración, siempre hay que estar con la ley en mano al momento de leerlo, porque a veces hay cosas que se modifican. También está el manual de procedimiento del decreto ley 409, también de Gendarmería, del año 2010. Y este es re choro porque incluso trae, si bien ahí habla de patronato de reos, pero trae lo que son como los formularios de justificaciones, solicitud de traslado, de declaraciones juradas en este mismo manual.
Luego está el Manual para la Eliminación o Omisión de Antecedentes Penales de la Fundación Pro Bono, ya mucho más reciente del año 2017, que de una manera muy bien esquematizada establece los requisitos, los cuerpos legales en los cuales figura, y por último, que le interesa también lo que uno se basa mucho, hay un paper de María Aguilera que habla sobre la eliminación de las acciones penales en Chile y se mete también al tema, bueno, un tema ya más profundo en cuanto a si el 409 y el 64 conviven, se anulan uno a otro y cómo se pueden ir interpretando cada uno de los requisitos de esos decretos. Yo con esto voy terminando, le agradezco, verdad, mucho su paciencia y si fui muy enredado en algunos temas, pero que no todos, también les pido las disculpas del caso. No sé si tienen alguna Fue pregunta en este punto. buenísimo, Braulio, te pasaste. No sé si quedan preguntas pendientes, ¿no? ¿Estamos todos ok entonces? Braulio, no sé si les va a mandar después a Tamara la presentación. Sí, se la envío, no tengo ningún problema. Ya, perfecto. ¿Qué significa causas BIF? Es causa de violencia intrafamiliar. Causa de violencia intrafamiliar, sí. Me acuerdo que había una pregunta en relación a eso, que a veces no permiten la eliminación de causas BIF, porque acá hay que tener en consideración que las causas de violencia intrafamiliar también por la ley eh, que, que crea también los delitos de violencia intrafamiliar o te señala qué se entenderán por delito de violencia intrafamiliar, obligan al juez de que cada vez que condene a alguien por una causa de violencia intrafamiliar, que pueden ser desde lesiones hasta podría haber un homicidio en contexto de violencia intrafamiliar o incluso amenaza en contexto de violencia intrafamiliar, tiene que ir aparejado con penas accesorias que pueden ir desde la prohibición de acercamiento a la víctima, al lugar donde trabaja, o la prohibición de portar armas de fuego, o la prohibición incluso de someterse a la evaluación de un profesional para ver si es que tiene algún problema de sustancia y luego estar en tratamiento. Entonces, muchas veces el problema de las causas BIS de que aparte de que tienen un registro especial, cuando uno quiere solicitar lo que es la eliminación de de ciertas anotaciones BIF, hay algunas que no hay forma de acreditar y al menos los tribunales no entregan acreditación del cumplimiento. Por ejemplo, si dijeron, oye, no te acerques a la víctima, no hay manera de acreditar, y al menos administrativamente en la práctica lo que han entendido es que tampoco se puede acreditar a contrario censo, o sea, no puede ser en negativo. Como no hubo verificación de incumplimiento, entonces hay cumplimiento, no lo han entendido así. Por eso las causas BIF tienen problemas y muchas veces van a poder eliminar anotaciones en causas BIF y en otras puede que se encuentren con casos que la pena accesoria no, es de difícil acreditación de cumplimiento y eso va a ser eventualmente un problema al momento de pedir la eliminación. Veo que Jaime tenía... Sí, gracias, Braulio, por la presentación. Comentarles que lo que más nosotros hacemos como programas de reinserción son documentos pidiendo los certificados de cumplimiento para la omisión de antecedentes penales. Es como nuestra quizá única alternativa que tenemos porque la gente está buscando trabajo hoy día, no trabajo en 5 años más. Entonces la eliminación, si bien la recomendamos que se acerquen a los CAIS a eliminar, la eliminación no sirve para buscar trabajo, la omisión sirve para buscar trabajo. Entonces, contarles que eso es lo que hacemos fundamentalmente como programa y preguntarles si ustedes manejan, por quizá en una futura capacitación, si pudieran darla, manejan como el procedimiento de hacer escritos para pedir los certificados de cumplimiento. Que algunos equipos tienen abogados y los abogados lo manejan, pero hay otros equipos, otros programas que no tienen abogados y me imagino que todos los que no somos abogados igual estamos medio cojos en eso. Entonces, no sé si manejan eso y si podrían en un futuro ayudarnos con eso. Sí, ahí bueno, todo a futuro yo siempre quedo en manos de Teresa, que es la coordinadora del estudio, pero lo que sí te puedo responder ahora es que efectivamente a mí cuando
está la Defensoría Penal Pública, me tocó muchas veces en mis turnos de atención de público en general, que llegaban personas y efectivamente, si bien para uno que no es un escrito complejo, sí puedo enviarle tal vez un modelo de los que ocupaba, pidiendo la certificación del cumplimiento de la condena. Y en estos casos lo que se hacía mucho era que, bueno, el problema que se ha dado es que uno puede redactarle el escrito a la persona va a ir al juzgado de garantía en cuestión y muchas veces los pelotean. Y le dicen, no, usted no puede presentar escrito, tiene que ser a través de su abogado. Y él dice, no, no tengo abogado. Ah, entonces vaya a la Defensoría Penal Pública. Y en la Defensoría Penal Pública, yo creo que el 90% de las veces lo van a recibir bien, pero a veces puede pasar de que una persona diga, no, usted tiene que ir directamente al tribunal y así lo tienen. Entonces, en esos casos, claro, les podemos enviar un modelo de escrito para efectos de solicitar el certificado de cumplimiento. Y luego, yo creo que lo que sí pueden hacer es establecer tal vez un protocolo donde la persona firme un documento breve en el cual, por esa oportunidad en particular, entrega su clave única para efectos de que ustedes con la Lo persona hacemos. presente, claro, esté ahí y suban ustedes el escrito a la oficina judicial virtual desde el portal de esa persona. Sí, así lo hacemos, así lo hacemos. ¿Ya? Entonces, eso, pero sí, les podemos enviar un par de modelos de solicitud de certificado de cumplimiento. O sea, al final son intuitivos en realidad. No hay como una solicitud reglada. Si solamente es pedirle al tribunal, oye, necesito que me certifique. Y ahí les podemos hacer uno y se los podemos enviar, no tenemos ningún problema. Diego. Hay una- sí. Sí, por acá de nuevo Sorry, perdón. estábamos conversando, no, tranquilo. O sea, claro, es como dice Jaime, en general, acá por lo menos desde Puente Alto, también lo que más se hace es la omisión. Yo quedo como bien, pero ¿te escucha bien? ¿Qué está? Escucha. Ah, ya, perdón. Eh, Porque yo pensé que la omisión era a través del decreto 64, pero entonces por lo que tú nos cuentas hoy, no es así. La omisión es más bien a través de 19.628, ¿no? O sea, es que el decreto 64 no lo puse, pero tal vez tiene una modalidad de omisión, pero en realidad es más facultativa del director del registro civil. Claro, Claro, entonces como que claro, ahí uno le dice, oye, tengo esta anotación, por favor, quiero que se omita. Tal vez porque, error mío de haberla puesto, pero yo decidí no ponerla porque dije, mira, es tan genérico, y como dice que es para casos, es como casos excepcionales, y esas facultades, claro, al final del día termina siendo que la persona lo pide y con los antecedentes que se acompañe, si es que el director lo acepta o no lo acepta, o sea, no está tan regulado, es como, en estos casos lo pides y él ve si te lo da o no te lo da. claro, nosotros lo que generalmente acompañamos a hacer es a través de la misma página del registro civil, Ujú. damos la solicitud de evaluación de beneficios penales. Entonces, esa me interesaba entender dentro de cuál de todos los marcos legales que revisamos hoy día queda, pensando que hay algunas que además ponen requisito de tiempo y todo eso, porque yo entendía que esa quedaba dentro del 64, pero nunca nos ha pasado esto que nos explicaste de los tiempos que debían pasar o que la condena fuese no mayor a 3 años, que fuese la única. En general hemos hecho omisiones de certificados bien, con harta anotación, digamos, y sin tanta discriminación entre tipo de delitos ni tiempos que hayan transcurrido luego del cumplimiento y todo eso. Entonces quería entender bien dónde se sitúa, en cuál de todo lo que revisamos hoy se sitúa el tema de la evaluación de beneficios penales que uno hace por internet a través del registro civil. Ya. Sí, esa en realidad se ubica efectivamente en lo que ustedes están haciendo en el 64, que Ah, en el artículo 13 está regulado lo que es la omisión de antecedentes, o sea, ya. que se le pide al director, que en ese caso, a través de la página, la evaluación para que él te pueda omitir, e incluso lo dice, una o más anotaciones a condenas ya cumplidas o indultadas, y en realidad acá hay mucha diferencia en base a el tiempo que ha transcurrido no hay. O sea, lo que hablamos de transcurso de tiempo es para eliminación. Ah,
Ya, ¿ya? ahí Entonces, sí, entonces si llega una persona y dice, oye, si es que quiero omisión simplemente, no, denle con el artículo 13 la forma en la que están haciendo, y ahí no tienen que evaluar cuánto tiempo pasó desde el cumplimiento de la condena, porque ahí no pasa. Es más, ahí lo que sí te dice es que si se han transcurrido 10 años, eh, listo. Aún así podemos hacerlo. O sea, en los casos extremos, en donde no se podría omitir, si transcurrieron 10 años desde la condena, se faculta. Pero ¿a qué voy? Que en realidad para pedir la omisión por el 64 no tiene que haber transcurrido tiempo. Tienen que hacerlo nomás. Si llega la persona y cumplió la condena, tienen que pedir la solicitud para evaluación al director del registro civil. perfecto. Ya, ahí me queda más clarito, porque estaba como entrando, me dije yo, ¿qué hacemos? Una, No, Y una, sí es una, relevante entenderlo porque, claro, son muchos los detalles más como específicos, sobre todo del tiempo y los delitos. Así que, bacán, muchas gracias. una aclaración, Bego, que lo que nos explicó, lo que pasó Braulio sobre el 64 se refería a eliminación, no omisión. ¿Cachai? No te escucho, está silenciada. Pensé que, claro, sí, ahora lo voy entendiendo. Yo pensé que la eliminación del extracto de filiación solo era posible a través del 409. Pensé que la eliminación que permitía el 64 quedaba solo a nivel de las anotaciones del certificado de antecedentes. Entonces ahí yo me traspapelé, como... pero entiendo que al parecer convive el 64 y el 409 en términos de eliminación. Sí, y claro, que como uno habla de prontuario, que en teoría como que el prontuario en teoría es más profundo que el certificado antecedente, como que se Ah, supone, entre comillas, que está el prontuario, que es como un registro que lleva el registro civil, y que luego el certificado antecedente es como que lo refleja. Entonces uno claro, te habla de eliminación del certificado antecedente, el otro te habla de eliminación del prontuario, pero en la práctica al final del día conviven lo que es el tema de eliminación. ya. Nosotros tenemos dos experiencias acá en San Ramón de funcionarios municipales que tenían antecedentes y cuando sacan el registro de trabajo municipal, les salía un antecedente. Entonces, a través del 64, nosotros logramos que, y yendo solamente al registro civil, nosotros logramos que ellos pudieran eliminar y así poder ser contratados por el servicio público. Buenísimo, No fue una omisión, fue una eliminación a través del 64. claro, buenísimo. Creo que Bueno, vi una mano, vi una manito. sí, Sí, hola, hola. Ante todo agradecer la presentación. Braulio, me No, usted por la gustaría, paciencia. sí, no, me gustaría hacer una consulta respecto, como para aclarar en el fondo también, porque no me quedó muy claro la parte final de anotaciones por violencia intrafamiliar, dado que nosotros históricamente lo que sabemos es que finalmente digamos, las anotaciones por violencia intrafamiliar solo se pueden omitir, no así eliminar. Hay algunas que se pueden eliminar cuando efectivamente son, eh, digamos, se conoce si la persona cumplió o no la condena. Sin embargo, cuando uno asiste al registro civil o ha ido al CAIS y ven una anotación por violencia familiar, nos dicen que efectivamente no se puede hacer el proceso de eliminación sin omisión. Entonces, solamente para aclarar, quisiera saber si es que efectivamente hay casos en donde se ha podido eliminar una anotación por violencia intrafamiliar, o más bien ahí hay excepciones a la regla que en el fondo nosotros no conocemos y que en el fondo podrían eventualmente darse. Claro, y a mí al menos no me ha tocado solicitar eliminación de causas BIF, pero lo que sí he escuchado harto y se ha como compartido en experiencia es que debería poderse, independiente del registro especial que existe de condenas por violencia intrafamiliar, pero claro, yo lo imagino siempre y cuando la pena accesoria que se establece sea de aquellas en las cuales uno pueda acreditar el cumplimiento de la misma. Porque yo creo que por ahí va la línea, en el sentido, oye, cumpliste todo.
Si tiene alguna pena accesoria, como por ejemplo la prohibición de acercarte a la víctima o de concurrir a determinados lugares, yo creo que ahí se complica la cosa porque no va a haber tribunal que te certifique el cumplimiento de esa condena. Va a ser complicado, porque puede que tú lo pidas y te diga, mira, no tengo cómo acreditar. O que le pidan, no sé, por gendarmería o carabinero. No, yo te puedo acreditar, no te puedo acreditar que nadie vino a reclamar, pero no puedo acreditar que tú lo cumpliste. Entonces ahí se complica, es un poco raro, pero eso es lo que a mí yo he escuchado harto de defensores que le ha pasado. Claro, porque en el fondo cuando hemos hecho nosotros las tramitaciones para omitir principalmente, claro, se omite desde el Registro General de Condenas, pero la anotación sigue estando en el Registro Especial de Condenas por violencia intrafamiliar. Entonces, en el fondo, aparece sin la anotación principal, digamos, pero sí aparece en el Registro Especial de Condenas por actos de violencia intrafamiliar. Y de hecho, el trámite no se hace en el registro civil central, se hace en una oficina aparte del registro civil, que es en Catedral, si mal no recuerdo, la numeración no me acuerdo. Entonces, hay una diferenciación ahí entre ambas. Y ahí, bueno, no sé si alguien ha tenido alguna experiencia de eliminación, porque si no, en el fondo queda también como en la duda si es que efectivamente se puede o no hacer. Al menos me ha tocado conversarlo con otros abogados también, y la resolución que queda es que finalmente no se puede hacer eliminación de un antecedente por violencia intrafamiliar. Sí, yo comparto, Cris, tu experiencia. También me ha tocado conversar, creo que hace 2 semanas incluso estaba ahí viendo un chat de defensor en el que estoy y salió el tema también de la eliminación de causas VIP y la resolución a la que todos llegaron fue como, mira, no se puede. ¿Qué se me ocurre eventualmente? Lo que de repente se ocurre y podría ser choro, de repente uno podría irse de protección. Eventualmente, si uno pide la eliminación, no la dan, y uno analizando la normativa dice, oye, pero acá deberían darlo, uno eventualmente podría irse de protección ante la Corte. Pero en el tema administrativo duro, de momento, claro, pareciera ser de que las causas BIF no te están aceptando la eliminación. ¿Hay alguna otra pregunta que quede en el tintero? ¿No? Iba a pedir, Braulio, si podías dejar de compartir para poder sacar una foto Sí. Correcto. y prenden sus cámaras. Que puedan, claro. Ya, bacán. Ya, miren, hagan 1, 2, 3. Eso es. Muchísimas gracias. Gracias, Braulio, por tu tiempo. Teresa, también por conectarte. Y a todos por los interés y las preguntas. Yo les voy a mandar a través de Tamara la grabación, ¿ya? Para que la tengan. Y bueno, los materiales que prometió Braulio, así que no se va a escapar ni una parte. Ya, pues que estén muy bien. Un abrazo. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Buenas tardes.